El tema que vamos a tratar es ataque por cloruros en el concreto, en el curso de construcción a cargo del ingeniero Boris Oblitas Gastelo y quien les habla, la alumna Judy Sadik Torres Alcántara. El concreto armado es uno de los materiales con mayor uso en el rubro de la construcción. Por ejemplo, en las obras de arte de la construcción de una carretera, obras hidráulicas, ya sea canales, en lo que son reservorios, también en lo que son elementos estructurales de una edificación, ya sea vigas, columnas, losas de cimentación, pilotes, y en obras marítimas, así también, por ejemplo, en la construcción de puentes. Existen 4 motivos por el cual se usa el concreto armado. Uno de ellos es versatilidad. En la imagen podemos observar bloques de concreto en forma de tetrápodos que sirven para disipar la energía del agua, es decir, sus fuerzas. También encontramos lo que son muros de concreto, también conocido como muro jersey, que sirve para separar los flujos de tránsito. También construcción de puentes a base de concreto armado, que se le puede dar diferentes formas. En este caso, su pilar está en forma de Y. Y acá un edificio muy característico o muy importante en la arquitectura de Chile, puesto que este es un edificio netamente de concreto armado y una de sus características principales es que es una pirámide invertida. Es conocido también como la Cruz del Sur. Otro de los motivos es resistencia, pues es resistente a la compresión, es durable y es económico, puesto que sus insumos, es decir, sus agregados, son fáciles de adquirir y son económicos. Sin embargo, existe un factor que influye en la durabilidad del concreto. Este factor es la corrosión. La corrosión es el deterioro que se da en el concreto armado, lo cual ayuda a disminuir la vida útil. Por ejemplo, aquí tenemos unos pilares que han sido afectados por las sales que están en el agua o también en el aire atmosférico, ¿no? Lo cual se ha producido lo que son desprendimientos del concreto y también pérdida del diámetro. Las deficiencias constructivas es un tema muy controversial en cuanto al mantenimiento de obras, pero el problema no radica en cuanto al diseño de la infraestructura, sino existen también otros componentes. Entre ellos tenemos el incumplimiento de especificaciones, mano de obra no calificada y insumos o materiales inapropiados. Uno de los componentes que afecta el deterioro del concreto armado son las sales de cloruro. Para ello debemos de conocer dónde se encuentran dichas sales de cloruro, ¿no? Algunos medios de contacto son el suelo y agua freática. Como se sabe, el suelo siempre va a estar en contacto con el concreto, pero no siempre el suelo va a ser un medio agresivo. Se torna agresivo cuando contiene grandes cantidades o concentraciones de sales de cloruro. Como se sabe, la vía acuosa para que las sales de cloruro penetren el acero de refuerzo del concreto armado es la humedad. Y esto ocurre cuando el suelo siempre está en contacto con aguas pluviales o cuando el agua freática está a escasas profundidades. Otro medio de contacto son las aguas superficiales, entre pantanos y ciénagas. Dichas aguas aumentan sus concentraciones de sales de cloruro cuando empiezan a evaporarse. Agua de mar, lo cual contiene 20.000 ppm de concentraciones de sales de cloruro, albúferas, pantanos costeros, en el aire atmosférico y fragmentos y sustancias perjudiciales. Entre los fragmentos tenemos lo que son los agregados, que ya que en su estado natural siempre van a contener en su superficie sales de cloruro o sulfatos. Pero es fácil de eliminarlo ya que se realiza por un lavado. Aquí tenemos algunas imágenes donde nos muestra, por ejemplo, la corrosión que ha sufrido el acero por estar en contacto con el agua del mar y por la brisa, en este caso el aire atmosférico. Y aquí tenemos un albúfera que son lagos pequeños con agua salada. La corrosión
es el deterioro de un material, en este caso del acero de refuerzo, que se va a dar mediante dos formas, mediante el ataque químico directo y mediante el ataque electroquímico, siendo la segunda la más común. Existen dos tipos de corrosión, que se da mediante la carbonatación y mediante las sales de cloruro. La carbonatación siempre va a ser de forma generalizada y la de cloruros mediante zonas localizadas, puntuales, ¿no? Como se pueden observar en la siguiente imagen. La corrosión en el acero se da cuando a lo largo de una varilla va a presentar puntos con diferente potencial, que van a funcionar como electrodos sumergidos en una solución alcalina de poros de cemento, que actúan como electrolitos, haciendo que se oxide en el punto con mayor potencial, llamado en este caso como anodo, que va a generar dos tipos de producto, hidróxido ferroso y hidróxido férrico. Aquí tenemos una varilla que está en un proceso de oxidación. ¿Y cómo diferenciamos? Ya que en su superficie va a presentar una sustancia llamada derrumbe de color anaranjado. Aquí en esta imagen muestra de una manera más clara cómo se da el proceso de la corrosión. Por ejemplo, aquí tenemos el punto con mayor potencial, que es llamado anodo. Este anodo va a ceder electrones a una zona catódica, ¿no? Aquí vemos, logrando que en este punto genere mayor oxidación. Este producto de la corrosión va a generar grietas en el concreto, y lo cual va a generar también pérdidas de adherencia, lo cual genera desprendimiento y hace que el acero quede a descubierto. La corrosión del acero de refuerzo por ataque de cloruro se da de manera localizada, es decir, por picadura. El acero de refuerzo en el concreto armado siempre tiene una capa pasivante. Esta capa pasivante ha sido formada por la hidratación del cemento que libera hidróxido de calcio, también llamada portlandita, lo cual va a otorgar un carácter básico al concreto, es decir, va a tener un pH mayor de 12.5. Para que permanezca intacta el diámetro de la capa pasivante, el pH siempre tiene que estar entre 11 y 13. Es decir, el acero se cubre con una capa de óxido continua y compacta. Aquí mostramos una imagen donde se muestra la humedad más las sales, lo cual va a penetrar al acero y va a generar desprendimiento del concreto, ya que en el punto de mayor potencial va a modificar su volumen inicial, lo cual se va a oxidar. El ion cloruro penetra en el concreto a través de la red de poros y avanza por difusión. En este caso hay dos tipos de cloruro, cloruro libre y cloruro ligado. El primero es el que permanece disuelto en el agua que contiene los poros, y el segundo, cloruro ligado, se une a las fases sólidas del concreto, es decir, por absorción, lo cual no penetra hacia el interior del acero de refuerzo. ¿Y a qué referimos con la red de poros? La red de poros es el producto de la evaporación del agua sobrante en el fraguado, que tiene que ver con la relación agua-cemento. Y el cloruro libre es el responsable de la corrosión, ya que estos pueden ser solventes en el agua. Como se sabe, el acero siempre va a estar protegido a la corrosión mediante la capa pasivante, ya que protege la armadura. Pero ¿qué pasa cuando el pH ya es menor de 11? La capa pasivante no va a proteger el acero, lo cual va a producir corrosión y va a generar desprendimiento del concreto. Un indicador que debemos tomar en cuenta para evitar la corrosión del acero de refuerzo es la relación agua-cemento, tomando en cuenta el nivel de riesgo de corrosión, ¿no? Si es de leve a moderado, la relación agua-cemento debe ser de 0.5. Si es moderado a alto, es de 0.44. Y si es de alto a muy alto, es de 0.38. Esto es de acuerdo al ACI 318 del 2012. Otro que también tenemos que tomar en cuenta es los contenidos máximos permisibles de cloruro, ¿no? En el origen interno del concreto. Por ejemplo, de acuerdo al porcentaje en masa del consumo de cemento, que es mayormente considerado.
Si es un concreto preforzado en todas las condiciones es de 0.6. Si es concreto reforzado convencional, lo que siempre utilizamos, si está expuesto a cloruros durante el servicio es de 0.15. En condición seca o protegido de la humedad durante el servicio es de 1. Y si es en condiciones de humedad sin cloruros es de 0.3. También tenemos que tomar en cuenta los espesores mínimos recomendables del concreto según el riesgo de corrosión del acero de refuerzo. Por ejemplo, para concretos precolados y colados in situ. Por ejemplo, de leve a moderado es de 40 milímetros para precolados, de moderado a alto de 50 milímetros y de alto a muy alto de 60 milímetros. Y cuando es colocado in situ, de leve a moderado es de 50 milímetros, de moderado a alto es de 70 milímetros y de alto a muy alto es de 79 milímetros. Cuando está con el signo más, se refiere a elementos precolados, puede reducirse en un 10% este espesor si se le reviste y protege contra la penetración de agentes corrosivos. Existen diferentes tipos de soluciones para el acero que ha sido corroído por el ataque de cloruros. Uno de ellos es el pasivado de la armadura, que consiste en un revestimiento anticorrosivo de la armadura a base de resinas sintéticas, cemento Portland y árido fino, lo cual se va a aplicar con una brocha sobre la armadura y tiene una coloración azul. Otra posible solución es la aplicación de un mortero de regeneración. Es decir, consiste en una aplicación de un mortero especial para reparaciones, de fraguado rápido con espesores entre 4 y 40 milímetros. Es importante una superficie rugosa para que pueda adquirir adherencia y saturada de agua, lo cual se puede colocar de dos maneras, tanto manual y proyectado. Otro caso es la aplicación de un inhibidor de corrosión, lo cual se impregna sobre la superficie de hormigón y penetra por difusión hasta alcanzar las armaduras, protegiéndolas con una capa pasivante. Preferiblemente se debe de utilizar aminocarboxilatos, lo cual se extiende en una sola capa. No ataca la carpintería de aluminio, no está regulada su exposición y no contiene sales de nitrito. Refuerzo estructural con fibra de carbono. También, por ejemplo, se utiliza cuando en aquellas zonas donde la pérdida de sección de la armadura es considerable, se refuerzan con un laminado de resina epoxi, reforzada con fibras de carbono. Contiene una gran resistencia a la tracción y se pega a la estructura mediante un adhesivo de resina epoxi. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo lo están colocando a una columna. En conclusión, las estructuras siempre estarán propensas a estar a exposición de sustancias químicas y agresivas, modificando así su comportamiento estructural. Es por ello la importancia de tener un concreto alcalino y mantener un pH entre 12 y 13 para prolongar el deterioro prematuro por corrosión. El grado de protección siempre estará en función tanto al recubrimiento de concreto, impermeabilidad, la relación agua-cemento, su calidad de los materiales y los detalles de construcción, es decir, el colocado, bribrado y curado, y el grado de exposición. Eso es todo, gracias.